desafío complejo de implementar, pero es fundamental para garantizar una educación equitativa y de calidad para todos los y las estudiantes. Este enfoque implica una reconceptualización profunda de los procesos educativos, donde se cuestionan los roles de género asignados socialmente y se promueve la diversidad en todas las expresiones. Hay esta necesidad de pues, ¿cómo te diré? Mira, esta parte que traemos, no solo en la educación, en diferentes ámbitos de las ciencias, de las disciplinas, pues es su origen eurocéntrico, es decir, que hemos tomado como únicas, válidas y verdaderas las ciencias de origen eurocéntrico, así que nos provinieron desde Europa, ¿no? Y ahora también, pues, derivado de esta influencia eurocéntrica, europea, hacia la parte anglosajónica, ¿no? Estados Unidos, Canadá, ¿no? Y que pues han tenido y tienen, y espero no tengan tampoco ya mucho tiempo, esta influencia en los saberes, en específico de la ciencia, de la educación, ¿no? Entonces, hay un concepto que se maneja en las ciencias sociales de esta influencia eurocéntrica que le llaman se me va ahorita el término, colonización epistémica, ¿no? Aludiendo pues a que vino de fuera desde la época, yo diría, mal llamada conquista bueno, mal llamado primero descubrimiento de América, porque bueno, hay evidencias, no voy a meter mucho en esto, no es propósito de esto, hay evidencias de que el conocimiento por otras culturas, no solamente europeas, o desde ese tiempo de Europa que estamos hablando del siglo XV, XVI, del conocimiento de esta, que después se llamó continente americano, ¿no? Y también de la mal llamada conquista de México, por los españoles, que yo le digo mal llamada, bueno, no yo, hay otros autores que así le llaman porque no fue conquista, ¿no? Es una integración de dos culturas, la española o europea con las culturas originarias de aquí de México, ¿no? Sobre todo, en específico, pues de lo que es Mesoamérica, ¿no? Y que tuvo que ver con la caída de Tenochtitlan, ¿no? Que era la sede de un imperio, el imperio azteca, ¿no? Que no era el único cultura que estaba en Mesoamérica, convivía con muchas otras culturas, muchos otros pueblos, y que los aztecas o mexicas eran quienes dominaban a estos pueblos, ¿no? Y que entonces, en la coincidencia de esta llegada de este grupo de españoles liderados por Hernán Cortés, y que además Hernán Cortés tuvo las circunstancias y del contexto
y de su propia habilidad para establecer alianzas con los pueblos dominados por los mexicas o aztecas, que llevó precisamente a que conformar un ejército, fundamentalmente de los pueblos alrededor de la cuenca dentro de la cuenca de Texcoco, que encontraron una oportunidad de quitarse del yugo de los aztecas, ¿no? Y que liderados por Cortés, con las ventajas que sí aprovechó en términos de tecnología, ¿no? Como bien sabes, en esa época, pues nuestra cultura mexica, o esta cultura de Mesoamérica, no solo mexica, porque hay que recordar, insisto, que estaba conformada por varios pueblos, no conocían el hierro, y entonces, ni la pólvora. Entonces, estas ventajas tecnológicas, pues sí fueron un factor que contribuyeron, junto con otros, pero sobre todo con este gran ejército conformado por estos pueblos, ¿no? Entre los tlaxcaltecas, los texcocanos, los oltecas y varias más. Pues sí, conformaban un ejército muy importante. Las crónicas dicen que alrededor de 100,000 personas, los indígenas, junto con un puñado de españoles, que estamos hablando de 400, 600 españoles, pues lograron conquistar esta sede del Imperio Azteca, ¿no? Que fue Tenochtitlan. Solo así se podía entender la parte de la caída de los aztecas, porque por otro lado, si no fuera así, pues, o sea, es imposible que 400, 600 o hasta 800, si quieres, españoles, hubieran podido derrotar a un ejército, además de una cultura bélica, como eran los aztecas, que tenían una educación que formaba guerreros. Entonces, pues era imposible que pudieran haberlos derrotado a un puñado de españoles, ¿no? Y entonces, más bien lo que se fue dando fue esa integración de dos culturas, la española con la mexica, en la que ambos se vieron beneficiados, ¿no? Claro que durante ese tiempo hubo abusos, sí, por supuesto, hubo violencia, sí, pero hubo, yo diría, esa integración, esa aceptación de estas culturas, porque de otra manera no es descabellado pensar que después de que esas alianzas de los pueblos, que también entre ellos estaban divididos, pero que finalmente los unió la parte de derrocar a los aztecas, no se hubiera generado la idea, ¿no? Como dice, entonces se hubiera prendido el foco de decir, bueno, pues ya nos sacudimos a los aztecas, pues vamos a sacudirnos a este puñado de extranjeros, ¿no? Pues hubieran podido derrotar, aún con los avances tecnológicos que tenían, a ellos. De tal manera que después de varias décadas, después de la caída de Tenochtitlan, pues había una población mínima de españoles en México, ¿no? Entonces, fue una inmigración lenta hasta que después, bueno, se fue incrementando. Pero que, por otro lado, estos españoles pues vinieron para quedarse, no vinieron para decir, como en otros casos, que llegaban, se establecían pues prácticamente en la costa, en lo que lograban saquear las riquezas del país que invadían. En estos casos se fusionaron,
con las comunidades indígenas, tuvieron hijos, hicieron matrimonios, y así fue como se conformó la parte mestiza, ¿no? Y construyeron ciudades, construyeron templos, construyeron hospitales, o sea, llegaron para quedarse, ¿no? Que tampoco fue un proceso, insisto, pacífico, sino también bastante violento, y en el que el factor propicio para los pueblos españoles fue las enfermedades, las pandemias, ¿no? Las epidemias, porque pues los virus de los cuales los españoles eran resistentes no lo eran así las originarias, las personas originarias de acá. Entonces, pues, hubo una mortandad terrible a partir de las enfermedades, ¿no? Pero como ves, no quería extenderme, pero ya me extendí en la parte histórica, pero bueno, trata de sufragar esta eh, pues desviación del tema, ¿no? Que fue demasiado el preámbulo, en relación a este eurocentrismo que ha llevado a la generación de un patriarcado y con ello histórico, y con ello pues uh, estos roles asignados de género que dejaron excluidas durante muchos siglos a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y también a grupos indígenas, que ahora empieza a cambiar. Creo que aún nos falta un camino muy importante por recorrer. De ahí el interés de que abordemos esta parte del diseño de materiales y entornos educativos desde la parte del género y la inclusión. Bueno, ya repetí mucho eso. Vámonos a... déjame ver dónde estoy. Me perdí. Creo que tengo que volver a compartir. Me salí. Bien. Entonces, el diseño de materiales educativos y ambientes de aprendizaje con un enfoque de género e inclusión es esencial para promover la equidad y la justicia social en el ámbito educativo. Este enfoque busca garantizar que todo el estudiantado, independientemente de su género, origen étnico, discapacidad o cualquier otra característica, tengan acceso a una educación de calidad y se sientan valorados y respetados en su entorno de aprendizaje. Así que, pues vamos a desarrollar tema. Si me ayudas a leer con el siguiente párrafo, por favor. Sí, doctor. Conceptualización y fundamentos teóricos. La inclusión en la educación se basa en el principio de que los y las estudiantes tienen el derecho de participar y aprender en igualdad de condiciones. Para Ainscow y Sandil 2008, la inclusión no solo implica la presencia física del estudiantado en el aula, sino también su participación activa y su sentido de pertenencia. Además, el enfoque de género en la educación busca eliminar las barreras que perpetúan la desigualdad de género, promoviendo una cultura de equidad y respeto mutuo. UNESCO 2017. Muy bien. ¿Cuáles los materiales educativos con perspectiva de género? La elaboración de materiales educativos con perspectiva de género requiere una cuidadosa selección de contenidos y representaciones que eviten los estereotipos de género y promuevan la igualdad. Según la Guía para la Integración del Enfoque de Género en Textos y Materiales Educativos de USAID 2014, es esencial analizar aspectos como las ilustraciones, el contenido y el lenguaje utilizado. En este sentido, se deben incluir personajes femeninos y masculinos en roles diversos, evitando la asociación de ciertas profesiones o actividades con un género específico.
Además, es fundamental utilizar un lenguaje inclusivo que no refuerce las desigualdades de género. Especial cuidado está en los contenidos de nuestros materiales didácticos. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, no qué opinas, más bien, ¿qué casos identificas en algún material o en el lenguaje de todas las escuelas donde se promuevan o se sigan utilizando estos estereotipos de género? Es decir, como aquellas actividades, funciones, características solo para los hombres o solo para las mujeres. Pues yo creo que actualmente ya no se ve tanto precisamente porque ya tenemos como unos 10 años más o menos que se empezó a tratar de introducir esta igualdad de género, de que desde la educación también hubiera esa igualdad y equidad y pues los niños ahorita ya son un poco más inclusivos en ese sentido, pero sí se veía sobre todo en los recreos y en la hora del juego. Se notaba mucho que existe esa división Muy bien. entre que los niños que jugaban fútbol y las niñas no podían jugar fútbol. O luego los niños no querían integrarlas porque decían que ellas no sabían jugar. Pero en cuestión del contenido didáctico de la escuela, creo que ahí sí no, ya no se nota tanto esta desigualdad. Se nota más ya a nivel particular en la convivencia de los estudiantes. Sí, todavía, ¿verdad? Mucha Mm. esa parte. Ok, y en el lenguaje utilizado, inclusive por los propios directivos o maestros, ¿identificas todavía algo? Pues igual, no tanto en el lenguaje, pero sí sigue estando un poco limitado el hecho de que se les asignen los grados superiores a los docentes varones, los Ah, grados inferiores a las docentes mujeres, porque son más maternales. ándale. O que los directores, por ejemplo, los directivos suelen ser hombres también, y Bien, las maestras pues difícilmente acceden luego a ciertos puestos directivos o de poder. bien, bien. Y hay otro caso. En el lenguaje yo creo que sí, fíjate, porque siguen utilizando el nombre genérico de las personas como el hombre, ¿no? Y al decir el hombre, es que ya va implícito que también estamos hablando de la mujer. Y bueno, ¿no? Sería de los hombres y las mujeres, por ejemplo, ¿no? O el clásico, los estudiantes, ¿no? Cuando los estudiantes, en el que ya están incluidas las estudiantes, es decir, los hombres y mujeres, en lugar de decir el estudiantado, por ejemplo, o no decir solamente los estudiantes, sino los y las estudiantes, por ejemplo, ¿no? ¿No crees? Bueno, ¿sí, Sí, verdad? de hecho, Sí. sí, a veces a mí me pasa también que al estar formando a los alumnos tengo que hacer filas, entonces es más cómodo para uno decir niños de este lado y niñas de este lado. Entonces, Sí, en ese lenguaje sigue estando todavía muy marcado cuando los llamamos en general a todo el grupo como niños. como niños, y Ajá, debería ser niños y niñas. Y y que ahí, parece una cuestión de detalle menor, pero no, porque ujú. el lenguaje, como lo dices, es como lo haces, ¿no? Así, en el lenguaje está la forma, pero también está el fondo. Entonces sigue estando ahí esa parte colonizada de decir, esa diferenciación, esa no diferenciación, o más bien, esa no inclusión, en este caso de las mujeres, ¿no? El sexo femenino, sino que los integramos como parte del genérico del sexo masculino, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, los padres, ¿no? Es que los padres es el papá y la mamá. O los maestros. Es que los maestros van también las maestras. Bueno, ¿por qué no lo dices? Porque en la forma está el fondo también. Es decir, estamos invisibilizando a las mujeres y dándole un rol superior o preponderante al sexo masculino, ¿no? Los directivos, y ya incluyen las mujeres, bueno, los directivos y las directivas, ¿no? Hacerlas visibles. De otra forma las dejamos en el limbo. Bien.
Entonces, ¿te toca a ti el que sigue? Análisis crítico de los contenidos. Sí. Análisis crítico de los contenidos. Representaciones estereotipadas. Es crucial identificar y desafiar las representaciones estereotipadas de género que limitan las aspiraciones y oportunidades del estudiantado. Esto implica analizar cómo se presentan las mujeres y los hombres en diferentes roles y contextos, y cómo se construyen las relaciones entre ambos géneros. Muy bien. Visibilidad de las diversidades. Los materiales educativos deben visibilizar la diversidad de identidades de género y orientaciones sexuales, así como las experiencias de las personas transgénero y no binarias. Esto contribuye a crear un ambiente de aprendizaje inclusivo donde todo el estudiantado se sientan representados. Deconstrucción de roles tradicionales. Es necesario cuestionar los roles de género tradicionales asignados a mujeres y hombres. Por ejemplo, las mujeres no solo deben ser representadas en roles domésticos, sino también en ámbitos científicos, políticos y tecnológicos. Sí, sobre todo en esa parte de las imágenes, ¿no? Que luego hay en los libros de texto o en los materiales que preparamos, por ejemplo, una presentación de PowerPoint, ¿no? Por ejemplo, en donde ilustramos el texto luego con imágenes y sin darnos cuenta, por esta colonización epistémica, sin darnos cuenta realmente, estamos eh, reforzando o reproduciendo estos roles de género, ¿no? Muy bien. Eh, Ahora viene diseño, no, de construcción de los roles tradicionales. Es necesario cuestionar los roles de género tradicionales asignados a mujeres y hombres. Por ejemplo, ya lo leíste esta parte, ¿no? Las mujeres no solo deben ser representadas en roles domésticos, sino también en ámbitos científicos, políticos y tecnológicos, ¿no? Con la finalidad de hacerlas visibles. Bien. Diseño de materiales educativos inclusivos. Uno es el lenguaje y contenido. Aquí vamos a ir abundando un poquito en lo que hemos venido diciendo. El lenguaje utilizado en los materiales educativos debe ser inclusivo y respetuoso, evitando estereotipos y prejuicios de género, por lo que se destaca la importancia de utilizar un lenguaje que visibilice a todos los géneros y que no reproduzca roles tradicionales que puedan limitar las aspiraciones de las y los estudiantes. Además, los contenidos deben reflejar la diversidad de experiencias y perspectivas, incluyendo figuras históricas y contemporáneas de diversos géneros y orígenes. El uso de un lenguaje inclusivo es fundamental para visibilizar a todos los géneros y contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa. Al utilizar un lenguaje que no reproduzca roles tradicionales, se fomenta un entorno educativo que permite a todos los y las estudiantes aspirar a sus metas sin limitaciones impuestas por estereotipos de género. Esto es especialmente relevante en contextos educativos donde el lenguaje puede influir en la autoestima y las aspiraciones de los y las estudiantes. Cameron, 2005. ¿Qué opinas de esto? En esta parte de el lenguaje y contenido, creo Ajá, que me gusta mucho cómo lo plantea, porque sí ha habido una confusión entre el uso de la E como lenguaje inclusivo. ajá. Me gusta que aquí se establece que lo importante del lenguaje que sea con inclusión, que sea inclusivo, pues no tiene por qué modificar también ciertas reglas gramaticales, sino simplemente que sea generoso y que los abarque a ambos, como decir precisamente los niños y las niñas o decir padres y madres de familia. Ujú, ujú. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, es complicado esa parte del lenguaje si se incluyen otro tipo de reglas como el de la E o el de la X, ¿no? Y a lo mejor más por convención, pues ir a la parte
de la inclusión tanto de hombres y mujeres, pero eso no significa la exclusión que tenga que ver con preferencias sexuales, ¿no? Esa sería otra cosa, ¿no? Eh, Sin que eso signifique que quedarían fuera, ¿no? Te toca a ti, dice, los contenidos educativos. Los contenidos educativos deben reflejar la diversidad de experiencias y perspectivas para crear un aprendizaje inclusivo. Incluir figuras históricas y contemporáneas de diversos géneros y orígenes no solo enriquece el material didáctico, sino que también permite a los y las estudiantes verse representados en su educación. Esto contribuye a una mayor identificación y conexión con el contenido, lo que a su vez puede aumentar el interés y la motivación por aprender. Muy bien. Lenguaje inclusivo y no sexista. Uso del lenguaje neutro. Es fundamental utilizar un lenguaje que no discrimine por género. Esto implica evitar el uso de términos genéricos masculinos y utilizar expresiones que incluyan a todas las personas. Evitar la cosificación. Se debe evitar la cosificación de las mujeres y la objetivación de sus cuerpos. Las mujeres deben ser representadas como sujetos activos y con agencia. Sí, muy bien. Con participación, esto de agencias, ¿no? Inclusive liderazgo. Bien, si nos dices la parte de estas notas al pie, Ujú. que tienen que ver con clarificar qué queremos decir con lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo en la educación es una forma de expresarse que busca dar igual valor a todas las personas sin discriminar por género, identidad de género o sexo. El objetivo es promover la igualdad entre los seres humanos y evitar la perpetuación de estereotipos de género. Muy La bien. cosificación y la objetivación de las mujeres son conceptos interrelacionados que se refieren a la manera en que las mujeres son percibidas y tratadas en la sociedad, especialmente en los medios de comunicación, la publicidad y la cultura popular. Estos fenómenos tienen profundas implicaciones en la forma en que las mujeres ven su propio cuerpo y su identidad. La cosificación ocurre cuando una persona es tratada como un objeto en lugar de un ser humano con pensamientos, sentimientos y derechos. Muy bien. Sí, sí, yo creo que esa parte de la cosificación es muy sufrida por las mujeres, ¿no? En el que se les identifica como un objeto, como una cosa sexual, ¿no? En el que no se toman en cuenta que, pues, aparte del sexo, de su sexo, pues está otros elementos que la constituyen, ¿no? Es la parte de su intelecto, es la parte de sus emociones y sentimientos, y que no pueden eh, simplificar o disminuir a un ser humano a una sola parte de la persona que podría ser su condición sexual, ¿no? Es algo que, pues, yo digo, está todavía muy profundamente arraigado en la cultura machista de nuestra sociedad, ¿no? Y que es donde esta perspectiva de género en la educación es fundamental para no reproducirlo dentro de las escuelas, sino pues es algo que nunca terminará y que si ha prevalecido es precisamente porque dentro de la familia, dentro de las escuelas, dentro de la religión, esas instituciones que tienen una gran influencia o tienen una eh, capacidad formadora o deformadora, como lo quieras ver, en la sociedad, abrevan mucho de estos conceptos, ¿no? De esta forma de ser en relación con las mujeres y no solo con las mujeres, sino también con otros grupos, como puede ser la parte de las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, un tercer elemento Sí. del lenguaje inclusivo y no sexista es, Promover un lenguaje respetuoso. El lenguaje utilizado en los materiales educativos debe ser respetuoso y evitar cualquier forma de discriminación o violencia. muy bien,
Ahora viene la parte de la accesibilidad. Los materiales educativos deben ser accesibles para todo el estudiantado, incluidos aquellos con discapacidades. Esto implica el uso de formatos alternativos como audiolibros, textos en braille y recursos digitales accesibles. Según Rose 2002, el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, es una estrategia efectiva para crear materiales educativos que puedan ser utilizados por todos, por todo el estudiantado, independientemente de sus capacidades o estilos de aprendizaje. Bien, pues ahí hay un reto porque, pues, en nuestras escuelas, no sé tú qué opines, en la escuela pues estamos muy lejos de que haya estos recursos alternativos para los alumnos con discapacidades, ¿no? ¿O tú qué le podrías decir de lo que conoces al respecto? De hecho, ajá, le iba a comentar una experiencia que acabo de pasar en el sentido de, como docentes, a nosotros nos ofrecen cursos gratuitos para actualizarnos. Ajá. Y este año tomé el curso de Introducción a la Teoría de Género. Ah, mira, qué bien. Ajá, yo desde la formación que tengo licenciatura en normal y al mismo tiempo en filosofía, pues ya Ujú, conocía mucho de estos temas. ujú, Entonces, yo esperaba que en el curso se manejara este tema sobre la teoría de género como yo lo había visto desde la historia del feminismo, desde el primer feminismo, el segundo feminismo, la ajá, tercera ola, ok. y muchos de los maestros que estaban en el curso más bien enfocaban el concepto de género a la inclusión y lo Ah, veían como inclusión. Entonces se me hacía muy curioso que muchos de nosotros como docentes estamos más bien viendo desde las aulas el tema de género como si tuviéramos que incluir a todos aquellos niños que ya están ahorita con esta tendencia de si son o no son niños o son niñas. Y ya, así lo platicaban ellos en sus experiencias como docentes, que llegaban a tener alumnos que ya no se sentían identificados con un género y con esta apertura que se ha tenido precisamente hacia la identidad de género, pues se les quiere dar su espacio, pero desde mi punto de vista, pues eso no era la inclusión, eso era teoría de género, y eso era identidad de género, y creo que la inclusión se refiere precisamente a esto, a la inclusión de las personas con discapacidades que necesitan ser incluidos en los ambientes de los demás, incluyendo los espacios, los materiales educativos, y así entendía yo la inclusión, más en claro. esta parte. Claro, muy bien, muy bien. Y fíjate que esta parte de la inclusión, no solo va para aquellos que tienen discapacidades. Bueno, dependiendo de cómo se entienda la parte de discapacidad, ¿no? Como una capacidad diferente. Porque, por ejemplo, a los niños niños jóvenes, en fin, que tienen este, desarrollo cognitivo superior, al estándar, ¿no? Que tienen necesidades especiales y que todos son atendidos tampoco, ¿no? Porque no les dan aquello que necesitan en términos de sus propias capacidades. Entonces, generalmente se atiende a aquellos que tienen un problema de lento aprendizaje, por ejemplo, o dificultades para aprender, pero no de aquellos que son sobresalientes y también debía ser Sí, de incluido. hecho, nosotros ahorita también tenemos mucho ese reto en las escuelas porque son cada vez más los niños que llegan con necesidades de aprendizaje, desde el TDA, el Ajá, autismo, y ajá, sí se ha desatendido mucho esa parte de los que son sobresalientes. ujú, Y recuerdo que cuando yo estaba en primaria, en los 90, existían grupos precisamente para los niños sobresalientes. Se llamaba CAS, que era Centro de Atención a los Alumnos Sobresalientes. Y ahorita ya se ha descuidado muchísimo esa parte, precisamente porque se ha dado más, se ha vuelto más visible los niños que tienen la necesidad de alguna deficiencia en el aprendizaje. Y se diagnostican además cada vez más. Entonces, y también se están incluyendo en los ambientes del aprendizaje regular. Casi sí, en mi escuela, por ejemplo, donde trabajo, son ujú, 12 grupos
de 2 de cada grado, al menos en cada salón hay de 2 o 3 niños con algún TDA o algún autismo o algún Asperger, Sí, que sí. son pocos los que Oye, se ha y detectado. eso en el caso de que estén debidamente diagnosticados, Ajá, ¿no? sí, los Porque que están luego diagnosticados. hay casos en los que no tiene nada que ver porque el diagnóstico no es por Ujú, un profesional, sino por los padres o por alguien que les dijo y como es muy inquieto, pues entonces ya trae el síndrome ahí de la hiperactividad, ¿no? ujú, Y ya, pero no tiene nada que ver con eso. Y entonces el tratamiento que les dan, pues no es acorde a su propia necesidad. ujú, Bien, bien, y bueno, yo creo que significa para los maestros un reto muy importante, tanto para atender a los casos con discapacidades como, los síntomas que mencionas, más también la parte de aquellos alumnos sobresalientes, de qué hacen con ellos, los identifican como problemáticos, pero es porque no saben qué hacer, ¿no crees? ujú. En algunos casos son pues niños tranquilos y se los deja ahí como a que vayan al ritmo de los demás en vez de potenciar su aprendizaje. Pero cuando son niños inquietos, pues sí se les ve como niños problemáticos. Pues sí, porque aquello que Ujú, dice el maestro ya lo captaron muy rápidamente, ujú, o bien saben más que el propio maestro, ¿no? ujú. Muy bien. Vamos a ambientes de aprendizaje inclusivos. La creación de ambientes de aprendizaje inclusivos implica la construcción de espacios físicos y sociales donde los y las estudiantes se sientan valorados y respetados. Estos entornos deben promover la participación activa de todo el estudiantado, independientemente de su género, orientación sexual, identidad de género, etnia o discapacidad. Como señala la UNESCO 2017, los niños y las niñas deben sentirse seguros y bienvenidos en un ambiente de aprendizaje libre de violencia y discriminación. Uf, muy lejanos estamos de ello, ¿no? Sí, mucho, Mucho, todavía. todavía hay. En unos casos todavía y en otros pues, se ha incrementado. Sobre todo esta parte libre de violencia y discriminación, híjole, es un problema muy serio, esta cultura de la violencia. Pero bueno, sigamos. Diseño físico de los espacios. A ver, la parte de la accesibilidad. Los espacios educativos deben ser accesibles para todo el estudiantado, ¿no? Independientemente de sus capacidades físicas. Esto implica considerar aspectos como la ubicación de las aulas, la señalización, el mobiliario y la iluminación. Bien, ahí hay otro aspecto muy importante, que falta mucho por avanzar, ¿no? En las escuelas, difícilmente que se cumplen en un buen número de ellas con aspectos como del mobiliario, la iluminación, ya no se diga pues la parte de la señalización, este, o de las condiciones de las aulas, u otros donde no hay baños, o los baños son insuficientes, no hay buenas condiciones. Hay un problema de infraestructura muy importante en nuestras escuelas en México, ¿no? Sobre todo aquellas que tienen que ver con el ámbito rural o con, eh, en las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes, en estos centros alejados en la propia ciudad, ¿no? En el que se conforman, pues, barrios o comunidades que bien pueden llamarse colonias o barrios, pero en condiciones de una pobreza realmente extrema, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues eso que se vive como condición en ese barrio, pues obviamente se vive también en la escuela. Luego viene la parte de la flexibilidad. Los espacios educativos deben ser flexibles y permitir diferentes
configuraciones para adaptarse a las necesidades de diversos estilos de aprendizaje y actividad. La flexibilidad, bueno, también ahí falta por tomar en cuenta esta condición de flexibilidad en los espacios educativos. Diseño inclusivo. El diseño de los espacios educativos debe tener en cuenta las necesidades de todos los estudiantes y las estudiantes. La disposición física del aula debe fomentar la interacción y la colaboración entre todo el estudiantado. El mobiliario debe ser flexible y adaptable para acomodar las necesidades de personas con discapacidad. Además, es importante crear espacios seguros y libres de discriminación donde todo el estudiantado se sientan bienvenidos y valorados, ¿no? Otra vez esta parte. Pero fíjate, hay condiciones en las que pueden ser muy propicias, pero esa falta de flexibilidad, en el que se buscara este propósito de que los alumnos se sientan en un ambiente seguro, en un ambiente más acorde a sus propios gustos o necesidades, ¿no? Pero hay lugares en que esta flexibilidad lleva a que a los maestros les prohíban mover las bancas, ¿no? Que necesariamente tienen que ser filas de bancas, porque si no es un ambiente desordenado. Si el maestro propiciara que acomodaran los butacas en herradura o en círculo, que permitiera pues, generar un ambiente en el que diferente, en el que se puedan ver a los ojos, a la cara, en ese lenguaje corporal, y no estarle viendo todo el día la nuca de enfrente, ¿no? La perspectiva es muy diferente, pero pues hay quienes esto no lo permiten porque genera o da una idea, ¿no? de desorden. Luego viene el clima escolar. El clima escolar debe ser positivo y promover la equidad y el respeto. Esto incluye la implementación de políticas y prácticas que prevengan, que prevengan y aborden la discriminación y el acoso. La formación y sensibilización del personal docente y administrativo es crucial para garantizar que todos los miembros de la comunidad educativa comprendan y promuevan la inclusión. Esto dice la UNESCO desde el 2015. Y por aquí había dos notas al pie de página que tienen que ver con el concepto de objetivación. La objetivación se refiere a la tendencia a ver a las mujeres como objetos sexuales, lo que puede llevar a una serie de efectos negativos. Impacto en la autoestima. La objetivación puede influir en la forma en que las mujeres perciben su valor personal, llevándolas a sentirse que su valía está ligada a su apariencia física. Y el concepto de normalización de la violencia. La objetivación a menudo se asocia con la normalización de la violencia de género, ya que deshumaniza a las mujeres y puede fomentar actitudes agresivas hacia ellas, ¿no? Pues sí, sí. A un objeto lo ves como cosa la tratas, porque es una cosa, pues no siente, no piensa, ¿no? Y la puedes tomar y desechar a tu antojo. Entonces, si así se ve a la mujer, pues por eso dice que se deshumaniza. Bien, te toca creaciones de comunidades inclusivas. Creación de comunidades inclusivas. Clima de respeto. Es fundamental crear un clima de respeto y tolerancia en el aula donde todo el estudiantado se sienta valorado y seguro. Participación activa. Se debe promover la participación activa de todo el estudiantado en las actividades de aprendizaje, creando espacios donde puedan expresar sus opiniones y perspectivas. Colaboración y cooperación. Las actividades de aprendizaje deben fomentar la colaboración y la cooperación entre los y las estudiantes, promoviendo el respeto por las diferencias individuales. Así es. Aquí ponemos solo esas tres condiciones
para conformar una comunidad inclusiva, pero bueno, pues hay más, ¿no? Que propiciarían ello, como la parte este, de la interdependencia, es decir, es una comunidad inclusiva porque sabe y se da cuenta que todos somos interdependientes, que para que yo exista debe existir el otro, ¿no? Y que nadie queda afuera. Esto es muy importante, así como la parte de la democracia cognitiva, es decir, que lo que el otro sabe debe de ser respetado, ¿no? Debe ser tomado en cuenta, independientemente de cómo o dónde obtuvo ese conocimiento. Y así como otros, pues la generosidad, por ejemplo, a partir que en una comunidad inclusiva, este, mm, no solamente se acepta a todos, sino la generosidad en el dar, en el de compartir, en el de ser recíprocos entre sus miembros. Y bueno, podríamos enumerar otros, pero yo creo que con eso nos quedamos. Estrategias pedagógicas inclusivas. La primera, el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es una estrategia pedagógica que puede fomentar la inclusión y la equidad en el aula. Según Johnson y Johnson, en 1989, el aprendizaje cooperativo promueve el desarrollo de habilidades sociales y de trabajo en equipo y permite que todo el estudiantado participe activamente en su aprendizaje. Esta estrategia puede ayudar a derribar barreras entre el estudiantado de diferentes géneros y orígenes, promoviendo una cultura de colaboración y respeto mutuo. Yo creo que esta parte de la aprendizaje cooperativo es básico, ¿no? Digo es básico porque es la base para muchas otras estrategias de aprendizaje. Si desarrollamos en los alumnos, en las alumnas o en el alumnado, corrigiendo mi propia organización epistémica, eh, podemos sentar las bases para, para otras estrategias, como mencioné, porque la colaboración tiene que ver con esta parte de formar comunidad, ¿no? Y al formar comunidad es, entre otros aspectos, uno es el ser inclusivo, ser participativo, el ser respetuoso, etcétera, ¿no? Entonces, es fundamental que no solo como estrategia de aprendizaje, sino como un valor eh, que vaya asociada a muchas actitudes a la hora de relacionarnos con los demás, ¿no? Te toca, evaluación formativa. Evaluación formativa. La evaluación formativa es esencial para apoyar el aprendizaje inclusivo. Esta forma de evaluación proporciona retroalimentación continua a los y las estudiantes y permite a los y a las docentes ajustar sus estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes. Black y William, 1998, argumentan que la evaluación formativa puede mejorar significativamente el rendimiento de los y las estudiantes, especialmente aquellos que enfrentan barreras al aprendizaje. Pero hablemos un poco más de la evaluación formativa. Es un proceso dinámico y continuo que busca proporcionar información a estudiantes y docentes sobre los avances en el aprendizaje, con el objetivo de ajustar las estrategias de enseñanza y promover la mejora. Veamos a continuación las características clave de la evaluación formativa. Primero, Un minutito, ujú, paréntesis, dame un minutito, sí. regreso.
Gracias, ya estoy de regreso. A ver, entonces estamos en la parte de las características de clave de la formación, de la evaluación formativa. La primera, Primero, la retroalimentación es el corazón de la evaluación formativa, pero hagamos un paréntesis y dediquémosle un poco para hablar sobre la retroalimentación. Esta tiene que enfocarse en las fortalezas y áreas de mejora del estudiante, cumpliendo con las siguientes características. 1. La retroalimentación debe ser concreta y detallada, señalando exactamente qué aspectos del trabajo del estudiante son correctos y cuáles necesitan mejora. Esto ayuda a los estudiantes a entender sus errores y a saber cómo corregirlos. 2. Para que la retroalimentación sea efectiva, debe proporcionarse en un momento y lugar adecuado, preferiblemente poco después de que se haya completado la tarea o actividad. Esto permite que los estudiantes apliquen lo aprendido en sus próximas actividades. 3. La retroalimentación debe enfocarse en el crecimiento y la mejora. En lugar de simplemente señalar errores, es una oportunidad para él o la docente de ofrecer sugerencias y estrategias para mejorar, fomentando una mentalidad de crecimiento en los estudiantes. 4. Es importante que la mira, perdón que retroalimentación... te interrumpa, mira, Ujú. aquí hay otra en el lenguaje, en los, Ajá, tenía que decir en los y las estudiantes estudiante. o en el estudiantado para que fuera genérico. Ujú. ¿Cómo se nos Se nos pasa. copia todavía? Sí. Es importante que la retroalimentación incluya tanto aspectos positivos como áreas de mejora. Reconocer lo que se ha hecho bien motiva a los estudiantes y les ayuda a construir confianza en sus habilidades. 5. La retroalimentación debe adaptarse a las necesidades y niveles de cada estudiante. Esto implica considerar sus estilos de aprendizaje, sus fortalezas y debilidades y ofrecer consejos que sean relevantes para su contexto específico. 6. La retroalimentación debe estar alineada con los objetivos de aprendizaje establecidos. Esto ayuda a los estudiantes a ver la conexión entre su trabajo y la vida cotidiana con las metas educativas, lo que puede aumentar su motivación y compromiso. 7. Una buena retroalimentación invita a los estudiantes a reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Esto puede incluir preguntas que los animen a pensar críticamente y a considerar cómo pueden aplicar lo aprendido en el futuro. 8. La retroalimentación puede abrir un espacio para la comunicación entre el docente y el estudiante. Fomentar un diálogo horizontal permite que los estudiantes hagan preguntas y aclaren dudas, lo que enriquece el proceso de su aprendizaje. Continúo con las características de la evaluación formativa. Una segunda... Antes de que continúes, como ves, mira, esta parte de la retroalimentación, pues es fundamental. Yo lo puedo decir en esta frase, en esta oración que pongo. La retroalimentación es el corazón de la evaluación formativa. Es pierde sentido si haces una evaluación formativa y no retroalimentas a los y las estudiantes, ¿no? Y bueno, tan es así que pues tiene todas esas características en el cómo debe realizarse, llevar a cabo esa retroalimentación y vaya que tiene varios aspectos a considerar. Entonces, de ahí el que le haya dedicado una parte de descripción de la retroalimentación por su carácter pues importante que tiene en la evaluación, ¿no? Bien, ahora sí continuemos con la segunda, sí, la segunda Ujú. característica. Una segunda es involucrando a los estudiantes en el proceso evaluativo con la autoevaluación y la coevaluación, fomentando así la autonomía y el desarrollo de habilidades metacognitivas. La tercera es que la evaluación formativa puede utilizar una amplia gama de instrumentos desde rúbricas y listas de cotejo hasta observaciones y diarios de aprendizaje. Y una Es, cuarta característica es que se enfoca más en el proceso que en el producto final. La evaluación formativa se interesa en cómo los estudiantes aprenden y qué estrategias utilizan. bien, Ahora hablemos un poco más de la evaluación sumativa, que como ya mencioné, tiene como objetivo principal certificar los logros alcanzados al finalizar un proceso de enseñanza-aprendizaje. sí, o sea, tampoco se trata de satanizar o minimizar a la evaluación sumativa. También cumple un rol importante dependiendo de nuestro
nuestra estrategia de enseñanza y el propio objetivo, ¿no? Que están perfectamente relacionados. Entonces, no es satanizar, no es decir que es mejor o peor que otra. Yo creo que en la parte de esta complementariedad entre la educación formativa y la educación sumativa nos da mejores posibilidades de una evaluación más integral, ¿no? Ahora viene el enfoque interseccional. Es importante destacar que el enfoque de género debe ser abordado de manera interseccional, considerando la interrelación entre el género y otras categorías sociales como el racismo, el feminismo, el indigenismo, la clase social y la discapacidad. De esta manera se puede comprender cómo las diferentes formas de opresión se entrecruzan y afectan de manera desigual a las personas, ¿no? El verlo de manera separada pierde esa relación que hay en estas categorías sociales, que finalmente lo que están buscando todas es salir de esa parte de la opresión, es quitarse ese patriarcado, quitarse este poder que lo somete, ¿no? Y que les impide su pleno desarrollo. Entonces, si se hace esta intersección, esta ligue entre estas diferentes categorías sociales, me parece que pueden tener mejor posibilidad de enfrentarse con el poder, con quien, yo decía el Estado, pero bueno, sí lo digo, el Estado, pues en términos de que sea quien pueda ser la cabeza visible del poder que está por encima, ¿no? De una determinada sociedad. Entonces, la interseccionalidad con un enfoque de género es un concepto fundamental para entender cómo diferentes formas de desigualdad y discriminación se entrelazan y afectan de manera particular a personas en función de sus múltiples identidades. Pero hay que detallar un poco más sobre este aspecto de la interseccionalidad. Adelante. 1. Definición de interseccionalidad. La interseccionalidad es una teoría y metodología que examina cómo las diversas categorías de identidad como género, raza, clase, orientación sexual, discapacidad, etc., interactúan y se superponen, creando experiencias únicas de opresión o privilegio. El término fue acuñado por la académica Kimberlé Crenshaw en 1989. 2. Enfoque de género. Un enfoque de género se refiere al análisis y consideración de las diferencias sociales y culturales entre mujeres y hombres, y cómo estas diferencias influyen en la vida y oportunidades de las personas. Este enfoque busca promover la igualdad de género y eliminar las barreras que perpetúan la discriminación basada en el género. 3. Intersección de género con otras identidades. La interseccionalidad con un enfoque de género reconoce que las experiencias de discriminación no son homogéneas para todas las mujeres y otros grupos vulnerables. Por ejemplo, una mujer negra puede enfrentar tanto racismo como sexismo, y la combinación de ambas formas de discriminación crea una experiencia distinta y más complejas que las experiencias de racismo o sexismo por separado. 4. Aplicaciones prácticas. Políticas públicas. Crear políticas que consideren las múltiples formas de discriminación que afectan a las personas, garantizando que las soluciones sean inclusivas y efectivas para todos los grupos. Educación y concienciación. Fomentar la comprensión de la interseccionalidad en la educación y la formación profesional para que las personas y las instituciones puedan abordar mejor las desigualdades. Movimientos sociales. Incorporar la interseccionalidad en los movimientos feministas y otros movimientos por la justicia social para asegurar que se aborden las necesidades de todas las personas, especialmente las más vulnerables. Al considerar la interseccionalidad con un enfoque de género, se logra una comprensión más profunda y completa de las desigualdades sociales y se promueve una justicia más equitativa e inclusiva. Inclusive. Muy bien, entonces aquí pues solamente para resaltar la parte de las aplicaciones prácticas en términos de participación, ¿no? Porque
pues si no pasamos del discurso al hecho, pues, pues solamente ser meros repetidores de algo, ¿no? O merolicos, ¿no? Entonces, eso tiene que traducirse en acción. Uno es la parte de promover que haya estas políticas públicas, ¿no? Que haya una posición desde el Estado en términos de esa discriminación que se menciona aquí, ¿no? Obviamente desde la educación y la concienciación, que es algo que nos toca y nos corresponde estar haciendo. Y pues formar parte de movimientos sociales en el que promuevan esta interseccionalidad para que sean, desde el punto de vista político, más efectivos. Bien, entonces dice, ahora llevemos este tema de la interseccionalidad al ámbito educativo. ¿Cómo reconocer y abordar las necesidades específicas de los y las estudiantes que se encuentran en la intersección de múltiples categorías sociales? Este enfoque es crucial para garantizar una educación inclusiva y equitativa. Algunos puntos son claves, como la identificación y comprensión. Es fundamental identificar y comprender las diversas identidades y experiencias del estudiantado. Este incluye género, raza, etnia, orientación sexual, discapacidad, situación socioeconómica, entre otros. Cada una de esas identidades puede influir en cómo los estudiantes experimentan la educación y en los obstáculos que puedan enfrentar. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esta parte? Sí, de hecho, para pues comprender este tema se necesita precisamente identificarlo primero. Todos los temas de la diversidad que tienen que ver precisamente con el género, la raza, la etnia, la orientación, la discapacidad, creo que todas estas que enumera son precisamente lo que incluiría la inclusión como tal. Y cada una de estas, pues las tenemos nosotros que considerar siempre con los estudiantes. No pensar que, a pesar de que tratamos de que un grupo sea homogéneo, pues no lo va a ser. Y tenemos que considerar todas sus diversidades, de dónde vienen, como que, desde dónde están ellos situados. A veces pensamos que con el simple hecho de llegar al aula van a aprender, pero pues no, detrás de ellos tienen todo un mundo diferente, cada uno. Y creo que esta de parte precisamente de comprender sus experiencias tiene que ver también con los valores que mencionábamos antes del respeto, y agregaría yo ahí la empatía. Eso. Tener la empatía por ellos nos hace también apreciar y comprender un poco sus propias experiencias. Bien, bien, bien. Oye, y en términos de los retos para el docente, para los docentes, las y los docentes, ¿cómo estaría esta parte de identificar y comprender las diversas identidades y experiencias del estudiantado? Híjole, como puede ser esta parte de género, raza, etnia, orientación sexual, discapacidad. ¿No es mucho pedirle a los maestros? Sí, es mucho pedir. Nosotros, sí, bueno, al menos en mi experiencia, siempre es como estar tratando de ver qué es más prioritario, cumplir con el objetivo, con el contenido académico, o respetar la parte socioemocional, o escucharlos, ser empáticos con ellos. O sea, son muchas cosas en juego. Y a veces hay que priorizar unas sobre otras, o habrá momentos en los que se puedan abarcar varias, pero creo que es un gran reto tratar de incluirlas a todas las situaciones que se juegan en el aula todos los días. Sí, y del cambio que significa, pues ahora sí sería un poco sexista, pero para los hombres, los docentes hombres, me parece que el reto es mayor, ¿no? Sí, incluso hay como cierta tendencia de cuando son grupos muy indisciplinados, Ujú, mandarlos con maestros hombres, porque se piensa que van a generar un mayor control grupal. O hay incluso tendencias entre algunos alumnos que son hijos de madres solteras, ujú. a tratar de seguir más la autoridad del maestro hombre que de la maestra mujer. Entonces es todo un reto, Es un reto, cada particularidad ahí de cada alumno. así es.
Bueno, pues menuda tarea tenemos como maestros, pero bueno, esto escogimos, ya ni modo, ¿verdad? Sí. Ok, 2, creación de entornos inclusivos. Cultura de respeto y aceptación. Fomentar un ambiente escolar donde se valore la diversidad y se promueva el respeto mutuo. Eso puede incluir la implementación de programas de sensibilización y formación para el personal docente y administrativo. Sí, claro, ahí hay mucho que hacer, ¿no? Porque pareciera que esta parte del respeto es algo que se da por entendido que así es, y que si eres maestro o maestra, pues eso lo tienes muy interiorizado y ya, yo creo que no es tan sencillo, ¿no? No es nada más el discurso de que esto así es, sino eh, es una práctica cotidiana de nuestras actitudes asociadas a este valor del respeto. Bueno, políticas inclusivas. Desarrollar y aplicar políticas escolares que aseguren la inclusión de todo el estudiantado, como adaptaciones razonables para las personas con discapacidades o programas de apoyo para el estudiantado de comunidades marginadas. Y sí, es algo necesario. 3, te toca enseñanza diferenciada. Adaptar la enseñanza a las necesidades individuales del estudiantado. Esto puede incluir metodologías de enseñanza diversas, utilizar una variedad de estrategias pedagógicas que respondan a diferentes estilos de aprendizaje y necesidades. Apoyo individualizado. Proporcionar apoyo adicional a los estudiantes que enfrentan barreras específicas, ya sea a través de tutorías, mentores o recursos adicionales. 4. Participación de la comunidad. Involucrar a las familias, colaborar con las familias de los estudiantes para comprender mejor sus contextos y necesidades. Esto puede incluir reuniones regulares, encuestas de opinión y la creación de redes de apoyo. Colaboración con organizaciones externas. Trabajar con organizaciones comunitarias y ONGs que puedan ofrecer recursos y apoyo adicional a los estudiantes. Muy bien. Y Adelante. 5. Evaluación continua. Monitoreo y evaluación. Implementar sistemas para evaluar continuamente el progreso de los estudiantes y la eficacia de las políticas y prácticas inclusivas. Esto puede ayudar a identificar áreas de mejora y ajustar las estrategias según sea necesario. Retroalimentación de los estudiantes. Escuchar y valorar las experiencias y opiniones de los estudiantes sobre cómo se sienten en su entorno educativo y qué apoyos adicionales podrían necesitar. Sí, esa parte de la implementación vimos, pero pues también tiene que ver con esta parte de desarrollar la escucha activa por parte de los maestros, de las y los maestros, ¿no? Que permitan esa comunicación horizontal, en el que se bajen de la cátedra y se pongan al nivel de los alumnos y las alumnas para verdaderamente escucharlos y se pueda establecer ese diálogo. Bien, adelante. 6. Capacitación y desarrollo profesional. Formación continua. Prover capacitación continua para el personal educativo sobre temas de interseccionalidad y educación inclusiva. Esto puede incluir talleres, cursos en línea y programas de desarrollo profesional. Al integrar estos enfoques, las instituciones educativas pueden asegurarse de que están apoyando a todos los estudiantes, reconociendo y respetando sus diversas experiencias y necesidades y creando un ambiente donde cada estudiante tenga la oportunidad de prosperar. Bien, pues como propósito suena muy bien. Bien, ahora evaluación de materiales y ambientes de aprendizaje. Criterios de evaluación. Se deben establecer criterios claros para evaluar si los materiales educativos, los ambientes de aprendizaje que promueven la igualdad de género y la inclusión, ¿no? Estar como muy atentos a esa revisión. Perspectiva de los y las estudiantes. Es fundamental considerar la perspectiva de los y las estudiantes al evaluar la efectividad de las intervenciones educativas. Bueno, es otra parte ahí que considera la perspectiva, que significa el haberles preguntado, ¿no? El darles voz. Es un reto también, porque el autoritarismo está muy metido en las escuelas, ¿no? El considerar al alumno como inferior, como el que no sabe, el que no tiene criterio, el que para eso viene, para formarse, y entonces si no está formado, yo
necesito decirle qué es lo que tiene que hacer y qué rumbo tomar. Eso es todo un reto también, ¿no? Luego vienen indicadores de cambio. Se deben identificar indicadores que permitan medir el impacto de las intervenciones en la reducción de las desigualdades de género y en la promoción de la inclusión. Esos hay que diseñarlos, esos indicadores, que sean el referente para poder medir, para poder comparar el impacto que puedan tener esas intervenciones para reducir estas desigualdades de género y la promoción de la inclusión. Adelante, te toca. Además de la evaluación. Además de la evaluación de materiales, es crucial considerar los ambientes de aprendizaje en su conjunto. Un ambiente inclusivo se caracteriza por fomentar la participación activa de todo el estudiantado y por crear espacios seguros donde se valoren las diversas identidades. Esto implica la formación continua del personal docente en competencias de género y diversidad, así como la implementación de metodologías que promuevan la colaboración y el respeto mutuo. La inclusión de perspectivas de género en la pedagogía no solo beneficia a grupos históricamente marginados, sino que también enriquece la experiencia de aprendizaje para todos los alumnos. Muy bien. En tu escuela, te dices, recuérdame en qué nivel estás. Primaria y secundaria. Primaria y secundaria. Sí. Esta parte de la capacitación o la formación en competencias de género y diversidad, ¿la han experimentado ustedes en su escuela? Sí, se nos ofertaron este año de parte de Lucicam a todos los maestros de manera voluntaria cursos sobre ese tema. Había curso, el que yo tomé de Introducción a las Teorías de Género, había otro de Perspectiva de la Educación desde la Teoría de Género, había uno de Lenguaje de Señas también. Entonces sí se fomentan esos, pero son voluntarios, o sea, no son obligatorios. Sí, Y claro. ahí pues puede tener la limitante de que quien quiera, quien tenga tiempo y quien pueda los toma y pues los docentes que no, no. Y no hay esa parte del premio a los que van. Ya no, como antes, ya no. Entonces, No, en el caso de mi plaza, que es estatal, por ejemplo, yo tengo limitado el concursar. Estos cursos sí cuentan para concursar por la promoción, para que nos den un incentivo más. Pero en el caso de Michoacán, a los estatales, desde que empezó el programa de UCICAM, quitaron carrera magisterial y lo que pusieron ahora, no ha habido presupuesto. Entonces, aunque concursemos, pues no se nos va a asignar ningún incentivo. Pero para los federales sí hay algunos que sí han recibido el incentivo. ya sigue habiendo esa distinción, Ujú. ¿verdad? Sí. Fíjate, ya desde ahí hay exclusión. Bueno, Ujú. formación docente, concientización. Es necesario que el personal docente tome conciencia de los sesgos de género y de las desigualdades existentes en el sistema educativo. Pues sí, es necesario, pues, pero para que tome conciencia, pues hay que hacer algo, porque en automático, pues no es como pedirle peras al olmo, ¿no? Es decir, si no se concientiza, pues es porque no tiene los elementos para hacerlo. Entonces, hay que propiciarlos, hay que fomentarlos, y eso tiene que ver mucho con la parte del sistema educativo. Desarrollo de competencias. Los y las docentes deben desarrollar competencias para diseñar e implementar prácticas pedagógicas que promuevan la igualdad de género y la inclusión. Totalmente de acuerdo. Actualización continua. La formación docente debe ser un proceso continuo que permita al personal docente mantenerse actualizado sobre las últimas investigaciones y tendencias en el campo de la educación inclusiva. Sí, pero tú ya mencionabas esta parte de que es voluntaria, ¿no? Y ahí es donde tal vez no hay la respuesta que se necesita para que sea en la cantidad de participación que se necesita. A no ser que hubiera un incentivo, ¿no? Y no lo hay, porque no hay recursos para ello. Bueno, te toca tecnologías digitales y género. Brecha digital de género. Es necesario abordar la brecha digital de género y garantizar el acceso equitativo a las tecnologías digitales para todo el estudiantado. Bien. Contenidos digitales inclusivos.
Los contenidos digitales deben ser diseñados de manera inclusiva, evitando los estereotipos de género y promoviendo la diversidad. Uso crítico de la tecnología. Los y las estudiantes deben aprender a utilizar las tecnologías digitales de manera crítica, cuestionando los mensajes y las representaciones que encuentran en línea. Participación de la comunidad. La inclusión y la equidad en la educación no pueden lograrse sin la participación activa de la comunidad. Esto incluye la colaboración con las familias, las organizaciones comunitarias y otros actores relevantes para apoyar el aprendizaje y el bienestar de las y los estudiantes, sobre todo los que se encuentran en su entorno de influencia. Se destaca la importancia de crear asociaciones entre la escuela, la familia y la comunidad para promover el éxito educativo y el desarrollo integral del estudiantado. A manera de cierre, puedo decir que el diseño de materiales educativos y ambientes de aprendizaje con un enfoque de género e inclusión es un proceso continuo que requiere la participación activa de todas las personas docentes, del estudiantado, las familias y las comunidades. Al promover la igualdad de género y la inclusión, se contribuye a la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con una sociedad más justa y equitativa. Puedo decir que el diseño de materiales educativos y ambientes de aprendizaje con un enfoque de género e inclusión es un proceso integral que requiere la consideración de múltiples factores, desde el lenguaje y los contenidos hasta las estrategias pedagógicas y la disposición del aula. Para adoptar este enfoque, se promueve una educación más equitativa y justa, que reconoce y valora la diversidad de todos los y las estudiantes. Bien, y bueno, pues aquí ya viene la parte de la bibliografía, para profundizar en el tema si así lo consideras, así lo consideran pertinente. Déjame dejar de compartir. En este tema de la brecha digital de género, el año pasado tomé uno de los cursos que nos ofertan en línea, A ver. que se refería más hacia los retos del 2030, creo, que tenemos ahorita, y uno de los retos era de la brecha digital de género, lo que se tiene como retos para el futuro, porque se han dado cuenta que sí existe una gran brecha en cuanto al acceso a la tecnología por parte de las mujeres. Y en uno de los materiales que nos ponían a revisar era uno de estos videos de TEDx, de las personas que ¿No? hablan en los foros. Sí, Y sí. una de ellas era una persona que había competido por unas elecciones en Estados Unidos. Y le decían que pues era muy desconocida en el ámbito político y era casi imposible que ganara, pero de todas maneras lo intentó. Pero ella cuenta su experiencia que a pesar de haber perdido, le dejó toda esta experiencia de participar en una elección política para darse cuenta que las mujeres tenían muy poco acceso a la tecnología. Y empezó a investigar de que en un par de años, ya no tan lejos como se veía antes, ya será cada vez mayor la competencia digital y está ahorita dominada por los hombres. Realmente las mujeres tienen muy poco conocimiento sobre la tecnología, tienen muy poco acceso a las carreras tecnológicas, industriales y todo lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces ella se propuso a empezar una campaña para educar a las niñas desde que son niñas en el uso de las computadoras y de la programación, de la tecnología, porque decía, desde niñas se les ha dicho que ellas no son buenas para las matemáticas, Ujú. entonces la programación es mucha matemática. Así Y es. lo que más le impresionaba a ella, decía que le dejó esta experiencia, es el error. Dice, las mujeres las educan para no fallar y la programación es ensayo y error, ensayo y error. Entonces los hombres están más habituados a fallar y volverlo a intentar, fallar y volverlo a intentar. Y las mujeres al contrario nos dicen que tenemos que ser como perfectas y no equivocarnos. Entonces les costaba mucho trabajo al principio a las niñas estar haciendo de que a pesar de que se equivoquen, tienen que volverlo a intentar. Mira Entonces que, está interesante esa parte. no, muy interesante, ¿no? De lo que planteas. Y ojalá, ¿tú tienes algún dato de esta brecha? Por escrito no, pero tengo México. está ese video de esa chica que practicaba esta experiencia y ella menciona los datos.
específico Ok. de Pues cuánto ahí, es por a ver hecho. si nos lo puedes compartir, sería, Ujú, sería lo muy busco bueno ahí en el, puede ser en el chat o puede ser en en el la WhatsApp. plataforma, ¿no? Ujú. WhatsApp, como te resulte más conveniente. Pues muy bien, pues pues mira, con esto estamos cerrando la parte no solo de esta sesión, sino también de la materia, fue nuestra última sesión, y cerraríamos con la parte de la evaluación. Hay una propuesta de evaluación que te quiero compartir. Déjame ver si ya lo abrí. No, déjame buscarla, no la tenía abierta. Ahorita lo encuentro rapidísimo. Evaluación. Se llama evaluación reflexiva. Tono. Esto. Aquí está, mira. Este es un diseño de una evaluación reflexiva. ¿Cuál sería el propósito de esta evaluación reflexiva? Pues promover una reflexión profunda en los estudiantes en los y las, ¿ves? Otra vez, todavía hay resabios ahí de colonización epistémica sobre la relación entre el currículo, el diseño de materiales educativos y la creación de ambientes de aprendizaje inclusivos y con perspectiva de género. Los objetivos son que los estudiantes y las estudiantes, o los y las participantes, comprendan la naturaleza dinámica del currículo y su impacto en los materiales educativos y los ambientes de aprendizaje. Que analicen cómo los materiales educativos y los ambientes de aprendizaje pueden promover o perpetuar desigualdades de género. Esto que estuvimos reflexionando. Que propongan estrategias para diseñar materiales y ambientes que sean inclusivos y equitativos, ¿no? Es un poco a través de esta evaluación, reflexionar qué tanto hay en estos tres propósitos. ¿Cuál es la actividad del aprendizaje? Aunque sea una evaluación, es una oportunidad de aprender. Elaborar un documento con su evaluación del curso mediante los siguientes elementos. Uno, pues es la autoevaluación, sería el método de evaluación más propicio para una evaluación reflexiva, porque es reflexionar sobre el aprendizaje. Los y las participantes evaluarán su propio proceso de aprendizaje, identificando los logros y las áreas a mejorar. 2. Impacto en la práctica profesional. Reflexionarán sobre cómo los conocimientos adquiridos en este curso impactarán, porque pensando en que lo pondrán en práctica, está lo visto en este curso, en su práctica docente como educadores o educadoras o como gestores o gestoras educativas, si tuvieran también pues alguna función directiva o administrativa. ¿Cómo podemos propiciar esta reflexión? Bueno, la propuesta es que puede ser a través de preguntas, que a partir de sus respuestas les den elementos para la autoevaluación y su consecuente reflexión, ¿no? Uno es, ¿qué aprendí sobre la relación entre el currículo y el diseño de materiales? ¿Cómo mis creencias y experiencias personales influyen en mi diseño de materiales? ¿Qué desafíos puedo enfrentar o he enfrentado al diseñar materiales educativos y ambientes de aprendizaje con enfoque de género e inclusión? ¿Qué fortalezas y debilidades identifico en mi práctica docente en el uso de materiales educativos y los ambientes de aprendizaje que promueven? Las preguntas, insisto, es que a partir de que las respondan, les puedan ayudar a esa autoevaluación, porque es el cómo, es qué tanto y cómo lo aprendí, y entonces ahí hay un proceso
de reflexión y por lo tanto de autoevaluación, ¿no? Vámonos a la parte de las indicaciones. La extensión del documento pues, es libre, si no hay ni un mínimo de cuartillas ni un máximo de cuartillas, pero eso sí, debe reflejar la propia evaluación que realicen del aprendizaje logrado y puede incluir aquello que identifiquen les haga falta. Es decir, no solamente lo que aprendieron, sino lo que no aprendieron, es decir, lo que identifiquen que temas, tópicos, elementos hacen falta en el tema materia de este curso, ¿no? Y la pregunta fundamental es, ¿qué harán con lo que saben? ¿Sí? ¿Qué harán con lo que aprendieron? ¿Y qué harán con lo que ignoran? ¿No? Por eso lo anterior es que identifiquen qué es lo que les hace falta. No solo identifiquen lo que aprendieron, sino que no aprendieron. Y con ello podrán responder, ¿qué haré con lo que ignoro? Dejo de compartir. ¿Dónde estás? Acá. ¿Cómo ves, Nancy? Bueno, y cómo ven, ahora que vean el video de los compañeros en términos de su evaluación. Muy bien, es a manera de ensayo. Sí, sí, pero que tenga que ver no con... Es que mira, el ensayo es como la resolución de una hipótesis, ¿no? Te haces una pregunta, identificas un problema, lo preguntas y ensayas una posible solución o respuesta. Acá es una introspección a partir de una propuesta del curso, de sus elementos que lo constituyeron, y luego reflexionar en términos de qué aprendí, qué no aprendí, cómo lo aprendí, con qué me quedo, qué me llevo, qué me falta, ¿no? Ok, sí, muy ¿Cómo bien. es? Muy bien. ¿Sí? Sí. Ahora, es muy importante que el documento, resultado de esta reflexión, es para ustedes. O sea, lo que pongan es para ustedes, no va a ser para mí, porque no hay ni respuesta correcta ni respuesta incorrecta, ¿no? Lo que yo puedo considerar, porque finalmente el sistema educativo y ese sistema a la institución le pide, tiene que emitir una cuestión sumativa, una calificación, ¿no? Entonces, yo lo que puedo, yo lo que evaluaría en términos sumativos sería qué tanto realizan el proceso introspectivo, ¿no? De reflexión y autoevaluación. Y el contenido de su propio trabajo es para ustedes, que les sirva para ustedes, ¿no? Es lo que se llevan y con lo que van a trabajar, además, ya no solo con el conocimiento que les permitió poder aplicar algunas estrategias de diseño, de evaluación, etcétera, sino de cambio personal y de crecimiento personal. ¿Sale? Excelente. ¿No? Muy bien. Tenemos una semana para hacerlo al siguiente. Mira, la actividad está puesta en la plataforma como actividad, como tarea, pues. Ahí viene este documento de las indicaciones y también a través de la plataforma pues van a subir su archivo con su evaluación y está la fecha límite de entrega. Ok, sí, ya la vi. Bien, ya la viste. Sí. Okay. Bueno, pues con ello yo me despido.
agradeciéndote a ti y a tus compañeros la oportunidad de haber convivido con ustedes, de haber tenido la oportunidad de pues hablar sobre estos temas, poder hacer estas reflexiones, aprender de ustedes, en fin, de poder contribuir un poco en su formación para que sean magníficos docentes, que ya por sí lo son, están en proceso de crecimiento. Sí. Bien, pues muchísimas gracias, Nancy, muchísimas gracias a todos y a todas. Y si hay alguna duda, algún comentario o algo, pues ya sea a través del WhatsApp o de la propia plataforma, lo pueden realizar, ¿no? Ok, Y gracias. esperemos coincidir en otro momento, Ujú. si así fuera propicio. Sí. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, Nancy, que estés muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye bye.